Saludos. Este video es para ilustrar el uso y la interpretación de los contrastes de hipótesis para la media. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Un estudio determina que el peso promedio de los alumnos de un colegio es 29 kilogramos. Queremos dudar de los estudios que han hecho y queremos nosotros hacer nuestros propios estudios con nuestros propios resultados y compararlos. Si son muy diferentes, significa que el primer estudio es falso. Si los datos son similares, significa que el primer estudio es verdadero. Entonces, para corroborarlo, se levanta una propia muestra de 70 estudiantes y te da un promedio de 28 y una desviación de 6 kilogramos. Con un 90% de confianza, se puede afirmar que 29 es el verdadero peso promedio. Resulta que si de ser el verdadero peso promedio 29, al armar cualquier grupo yo debería de obtener un promedio similar. Siempre tendré promedios diferentes porque estoy eligiendo personas al azar con pesos diferentes y te va a dar un promedio diferente. La cuestión es, ¿el 28 que obtuvimos es diferente a 29? Sí. ¿Es considerablemente diferente? No lo sabemos. Y eso es lo que vamos a calcular. Vamos a comparar valores. Y para eso vamos a construir dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis 1, que es la negación. La hipótesis nula es lo que está por defecto, que es el dato con el que se parte asumiendo que es verdad, que el promedio es 29. Entonces todos los promedios que yo obtenga tienen que ser similares a 29. Eso es la hipótesis 0. La hipótesis 1 es lo que tú quieres demostrar, y es básicamente llevar la contra. Nosotros queremos demostrar que son diferentes, que 28 es considerablemente diferente de 29. Entonces queremos demostrar que esos dos números son diferentes. Y h sub 0 tiene que ser lo contrario, que son iguales, que 28 y 29 son similares. Entonces, queremos ver si esta diferencia, 28, lo que calculamos, de 29, lo que te dijeron, es muy importante. Si es que esta diferencia es relevante o no. Para eso tenemos que omitir que son kilogramos, considerar también la desviación, la cantidad de datos y toda esa información. Llevarlo a algún parámetro que podamos usar para comparar. Para construir este parámetro usamos la distribución Z. Con ese Z vamos a crear una reja que va a separar a cualquier valor que sea considerado como muy diferente de aquellos que sean considerados parecidos. Y así nosotros podemos comparar si nuestro promedio es muy diferente a 29 o si es parecido. Esto es muy similar a lo que se trabajó en intervalos de confianza. Con el Z vamos a crear un límite y vamos a comparar números. Entonces, como estamos trabajando con un 90% de confianza, nuestro alfa va a ser de 10%, la desconfianza. Entonces, en concepto, si uno ve el diagrama, quien hizo la hipótesis inicial, que el promedio es 29, entonces cualquier otro promedio debería ser cercano a 29. Significa que según él, el 90% de los resultados debería estar en torno a ese 29, que en la distribución Z corresponde al 0, porque es el promedio. Nosotros tenemos 28, es un valor menor que el promedio. Eso es en kilogramos. Nosotros lo vamos a transformar en el plano Z. Y si ese plano Z donde yo considero similar, en este intervalo que está pintado en oscuro en el diagrama, entonces el 28 sí es similar al 29. Si el Z que obtengo a partir del 28 cae en la zona blanca de la izquierda, es menor o cae afuera de este intervalo, entonces es considerablemente diferente. Significa que 28 kilogramos es considerablemente diferente de 29. Eso es lo que vamos a llevar. Vamos a construir un límite, un intervalo, y vamos a llevar nuestro 28, nuestro promedio, a ese intervalo. Y vamos a ver si está adentro del intervalo o afuera. Entonces lo primero es construir el límite. Estas rejas se calculan en este igual que los intervalos de confianza. Distribución normal, estándar, inversa, y allá adentro se le mete 1 menos alfa medio, que es básicamente el conteo de probabilidad hasta la reja.
hasta el Z. En este caso da 95% y eso te da 1,64. Como esto es simétrico, es igual de probable encontrar valores muy altos o muy bajos, igual de poco probable. El otro límite es lo mismo pero negativo. Entonces nuestro Z crítico, que en el diagrama es la Z con la letra C, Z sub C, es un intervalo que va de menos 1,64 hasta 1,64. Si nosotros tomamos el 28, nuestro promedio, lo llevamos a un plano Z y te da un Z de 2, por ejemplo, mayor al intervalo, estaría en la región blanca de la derecha. Significa que es considerablemente mayor al intervalo, entonces el promedio, 28, es considerablemente mayor al teórico, a 29. Si yo agarro el 28 y lo transformo a la variable z y te da un número menor al intervalo, por ejemplo, menos 2, entonces el 28 va a caer en un z que va a estar en la región blanca de la izquierda, más abajo del intervalo. Va a ser considerablemente menor al intervalo. Entonces nuestro promedio va a ser considerablemente menor a los 29 kilogramos. Si cae dentro del intervalo, entonces es similar. Está dentro de lo esperable. Entonces 28 es un valor esperable en torno a 29. Significa que son similares. Y ahí vamos a poder aceptar o rechazar las hipótesis que armamos, H sub 1. ¿Cómo se calcula? El Z crítico, la reja, es 1,64 y depende de alfa, 1 menos alfa medios. El Z que va a nacer de nuestro promedio se calcula con aquella fórmula. El promedio calculado menos el promedio teórico, lo que había en un inicio, todo eso dividido por la desviación partido por la raíz de la cantidad de los datos. Recuerden que están hablando con promedios, entonces tienen que ocupar esa fórmula. Se meten los datos a menos 1,4. Menos 1,4 es el Z que le corresponde los 28 kilogramos. Hay una relación entre los promedios y los Zetas. Al 28 le corresponde el menos 1,4. Y eso está dentro del intervalo creado con las rejas anteriormente, con el Z crítico. Menos 1,4 está dentro del intervalo. En el diagrama significa que está en la región oscura, que está en la región en torno al promedio, en torno a 29. Entonces está en una región que concentra a todos los valores similares a 9. Entonces 28 sí es similar a 29. Si nosotros hubiéramos querido que nuestra hipótesis H sub 1, que los promedios son diferentes, el 28 debería haber caído en la región blanca, en los extremos. Esos extremos son las zonas de rechazo, cuando se considera que está considerablemente alejado. En nuestro caso no cayó en esa región, cayó en una región intermedia, entonces no son diferentes, son similares. Significa que no cayó en la zona de rechazo, entonces no podemos rechazar H sub 0, entonces nos mantenemos con H sub 0. Los promedios, verdadero promedio es 29, o al menos similar a 29. Con un 90% de confianza, obviamente. Segundo ejemplo. Una empresa dice que el sueldo de su empleado es mayor a 420,000 pesos. Comprobemos. Se hace una encuesta a 70 empleados y el promedio es 427 con una desviación de 80,000. Compruebe con un 90% de confianza que el sueldo promedio sí es mayor a 420. Entonces, todo lo que es contraste de hipótesis, obviamente, comparar el valor obtenido con el valor que te dan en un comienzo. Aquí ya no queremos que sea diferente o igual. Aquí nosotros queremos ver si es que 427, el promedio obtenido, es mayor, es considerablemente mayor a 420, que era el promedio original. Entonces, lo que queremos demostrar, hipótesis 1, es que el promedio es mayor a 420. La hipótesis nula es lo contrario, que el promedio no es mayor, o sea que es menor o igual a 420,000. En este caso, ya no nos interesa si dos extremos, como en el diagrama anterior. Ahora nos interesa solamente si es que es mayor. Entonces concentramos todo el alfa, toda la desconfianza, hacia el extremo de la derecha.
Entonces vamos a volver a calcular una reja, pero esta vez solamente una. Esta vez no va a ser un intervalo. Esta reja es el z que separa al 90% de los valores esperables del 10% de los valores extremos. Los valores donde yo ya sí puedo decir que, oye, el promedio es considerablemente mayor. Entonces, ese z con una probabilidad de 1 menos alfa, 1 menos la confianza, 90%. Entonces se mete otra probabilidad adentro de esta fórmula. Ya no es 1 menos alfa medio. ¿Qué probabilidad vamos a introducir? Depende de qué caso estemos. Si es que queremos que los promedios sean diferentes, mayores o menores. Son tres casos diferentes. Este es el segundo caso recién. Entonces te queda un z crítico, una reja de 1,28. Entonces ahora vas a tomar tu promedio calculado, 4,27. Le vas a asignar una z, un valor de z. Si ese z es mayor al z crítico, 1,28, por ejemplo, si te da 1,5, entonces nuestro promedio sí es considerablemente mayor al original. 4,27 es considerablemente mayor que 4,20. Toma el 4,27, le asignas una z y no te da mayor al z crítico, si caes en la región oscura en el 90%, menor a ese 1,28. Entonces, nuestro promedio no es, o ese z no es mayor al z crítico. Entonces nuestro promedio no es considerablemente mayor a los 4,20. Mismo comportamiento de z es el comportamiento de los promedios. La reja es 1,28, el z crítico, que nace únicamente del alfa. Tomas el promedio, 427, promedio calculado, le quitas el promedio original, 420, lo divides por el error estándar, desviación partido por la raíz de n, y te da el z. O sea que 427 le corresponde un z de 0,73. Y el z crítico que teníamos era de 1,28. 0,73 no es mayor que 1,28. No voy a caer en la región blanca de la derecha del dibujo. Entonces nuestro promedio no es considerablemente mayor que 420. Porque el z que obtuvimos, 0,73, no es mayor que la reja. Entonces no cae en la zona extrema, no cae en la zona de rechazo. Entonces no podemos decir que el promedio es considerablemente mayor. Significa que nos quedamos con la hipótesis cero. Si no cae en la zona del extremo, no se puede rechazar la hipótesis original. Entonces con un 90% de confianza, no podemos rechazar cero. Eso es como por lógica. Después se contextualiza. Es decir, el promedio de los sueldos no es considerablemente mayor a 420.000. A pesar que nos haya salido 427. Tercer caso. Un estudio de marketing indica que el andar promedio de los clientes es menor a 50. Se toman 90 clientes, se ve la edad y el promedio resultó ser 48, con una desviación de 10 años. Compruebe con un 95% de confianza si la edad promedio de los clientes es menor o no a 50. De nuevo, H1 es lo que queremos demostrar, promedio menor a 50. H sub 0, lo contrario. Nuestro promedio es 48, ok, es menor a 50, pero ¿es considerablemente menor a 50? Veamos. Como esta vez estamos trabajando con el 95% de confianza, el alfa es un 5%. Entonces ahora el dibujo va a ser diferente, la situación es diferente. Queremos construir una reja que separe a los valores extremadamente bajos, comparados al promedio, de los demás. Entonces ahí va a estar nuestro alfa. Significa que la reja va a generar una región de alfa hacia la izquierda. Entonces toda la probabilidad que hay desde la izquierda de la reja es alfa, y en este caso es 5%. Recuerden que la función de distribución normal estándar inversa va a recibir tres alfas diferentes. Uno menos alfa medio, alfa medios, o alfa. Perdón, uno menos alfa medio, uno menos alfa, o alfa. Va a depender de la situación. En este caso, quiero ver si es que nuestro valor es extremadamente bajo. Entonces,
la desconfianza, el alfa, va a quedar en la región de valores más pequeños, a la izquierda. Nuestro z va a ser aquel que en este caso es menos 1,64. Entonces, igual que antes, ahora que tenemos la reja que solamente depende del alfa, tomamos nuestro promedio 48 y le asignamos un z. Si este z, que nace de los 48 años, de nuestro promedio, es menor a la reja, si te da menos 2, por ejemplo, entonces nuestro promedio sí es considerablemente menor a los 50 años. ¿Qué vas a calcular? No es menor a la reja, si te da menos 1,2, entonces vas a caer en la zona oscura, en el 95%. Entonces no es considerablemente menor. Calculémoslo. Z es el promedio menos el promedio utópico, teórico, hipotético, el 50 que te hablaron en un comienzo, dividido la raíz, la desviación dividido raíz de n, menos 1,89. Ese número sí es menor a la reja, al z crítico, al menos 1,64. Entonces, al 48 le corresponde un z que sí cae en la zona extrema, en la zona de rechazo. Entonces sí podemos rechazar h sub 0. ¿Por qué? Porque 48 le corresponde un z que es menor a la reja. Entonces nuestro promedio, 48, sí es menor a 50, considerablemente menor a 50. Entonces con un 95% de confianza podemos rechazar h sub 0. Es decir, el promedio de las edades es considerablemente menor a 50 años. Resumen, van a tener tres casos. Ver si es que los promedios son diferentes, mayores o menores a algún número. Para cada caso vas a ocupar un diagrama diferente que se relaciona con una función z diferente. Tú vas a crear una reja, un z crítico, que solo va a depender del alfa, usando 1 menos alfa medio, si son diferentes, 1 menos alfa si quieres valores mayores, o alfa si quieres un valor menor. Con esa reja, tú vas a tener un intervalo o un límite. Tú vas a tomar tu promedio y le vas a asignar un z. Y vas a comparar ese z con las rejas. Si el z que calculaste a partir del promedio está en la zona de los extremos, la superior, inferior o en alguno de estos extremos, entonces sí puedes decir que los promedios que obtuviste son considerablemente diferentes, mayores o iguales. Si el z que calculas a partir del promedio cae en esta zona intermedia, cae en la región oscura, si no consigue ser en una zona extrema, entonces no puedes decir que tus valores son extremadamente diferentes. La misma relación que haya con el z crítico y el z que obtienes de promedio es la relación que hay entre los promedios. Si es que los z son diferentes, están en las regiones de los extremos, entonces tus promedios son extremadamente diferentes. Si el z no cae en el extremo, en la punta blanca, en aquella punta blanca, o en alguna de esas dos puntas blancas, entonces tus valores no son extremadamente diferentes, no son mayores ni menores, sino que son similares.